desde aquí, en particular por los representantes del Ayuntamiento aquí presentes. Pues esta charla que vamos a realizar hoy se enmarca dentro de las actividades que la Asociación Amigos de Villarcayo de Medina de Castilla la Vieja hace todos los años. Este año pues, nos ha tocado esta, me parece que el tema es importante, se celebra el 5º aniversario de la derrota de Villalar por los comuneros de las tropas imperiales. Es un tema que estamos lamentando que pase un poco desapercibido en España y quizás también en nuestra comunidad de Castilla y León, siendo como es el día del 23 de abril de 1521 el motivo de que hagamos este día, 23 de abril, el Día de las Merindades. Hemos traído a una persona que ha escrito un libro sobre que es este comunero, sobre las comunidades de la rebelión de las comunidades de Castilla. Él lo llama rebelión de las comunidades, más concretamente, siempre yo he entendido que era la rebelión de las comunidades de Castilla, pero bueno, él lo explicará mucho mejor. Y es un tema que creemos que puede ser interesante, sobre todo porque nadie conoce como él, en este aspecto, lo que ocurrió en ese año, o 1520-1521, en esta zona de las Merindades, en la cual intervinieron los comuneros, como no, los comuneros en las Merindades. Yo no tengo más que decir, creo que se va a extender suficiente para aclarar lo que deseéis. Sin más, te doy la palabra, se llama José Antonio López Hidalgo. ¿Eso se oye, no? Sí. Bueno, voy a utilizar el micrófono, aunque estoy más bien acostumbrado a hablar sin micrófono. Gracias sobre todo por venir, porque con el día que hace que uno puede estar por ahí dando un paseíto, pues hombre, espero que no os aburráis y yo creo que sí que vais a saber algo más, supongo que no sabíais, sobre lo que ocurrió en Burgos y especialmente en la zona de las Merindades y también en la zona del País Vasco, que tuvo mucho que ver, aunque no quieran saberlo, pero es así. Y en fin, gracias a la César, a la asociación por invitarme, que yo estoy encantado, me gusta mucho venir a Villarcayo, me pasé aquí 3 años maravillosos dando clase y estoy muy agradecido a esos 3 años que pasé y a la gente que estuvo aquí. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Lo que yo he escrito es una novela histórica. Claro, ahí hay 2 cosas, novela e historia. Como novela tiene su parte de ficción. Evidentemente hay ciertas cosas que se cuentan mejor con unos personajes y podemos un poco entrar en lo que es el ambiente, en lo que ocurre a través de esos personajes. Pero aparte de ese asunto de ficción, que está también muy documentado, es decir, no son personajes absolutamente inverosímiles, no son personajes que evidentemente podrían haber existido perfectamente. Lo que hay es mucha historia, mucha documentación histórica. Es decir, siempre que se habla de historia en el libro se habla mucho de historia, está documentado. Y está documentado a pesar de las dificultades. ¿Por qué? Porque la rebelión de las comunidades fue una guerra civil. Y en las guerras, los perdedores pues no solo pierden, digamos, su parte histórica, sino todo lo que han podido escribir, todo lo que han podido decir, toda esa documentación se pierde. Bien porque algunos se la quitan de encima para evitar represalias, o bien porque los vencedores, que suele ser lo más usual, pues prefieren no tener eso y contar la historia de su manera, que es lo que ha empezado, lo que ha pasado, sobre todo en este caso. No hay mucho, y a veces hay que escarbar en la Chancillería de Valladolid en documentos que no son realmente que tengan que ver con lo que pasó, sino con lo que vino después, en la posguerra, es decir, multas, indemnizaciones, esa especie de cosas, y ahí se puede un poco rascar de qué es lo que ocurrió y lo que pasó realmente. Yo voy a intentar resumirlo y sí que me gustaría que si os queda alguna curiosidad, realmente hay un punto que os interese, al final haya un coloquio y me preguntéis todo lo que os apetezca, que supongo que será lo más dinámico. Pero yo más o menos voy a resumir un poco el asunto. El tema de la rebelión comunera pues, tiene su inicio sobre todo en los abusos de los señores, los grandes señores, que han tenido repartimiento de tierras y de señoríos por parte de los reyes católicos para agradecer pues, su apoyo en la guerra de sucesión. Y hay un punto ya en el que, vamos a llamar el pueblo,
y los nobles menores ya no pueden más. A partir de impuestos, de tributos, etcétera, lo que supongo que nos suena, pues en ese momento se vuelve una explotación auténtica. Tenemos bastantes documentos, eso sí, sobre cómo los Manrique, por ejemplo, que estaban en la zona de Campoo, también en la zona de Palencia, en la zona de Treviño, cómo trataban a sus vasallos, es decir, a la gente que vivía en los pueblos eran suyos, los vasallos también. Sí, realmente era terrible, era una cosa tremenda. Eran no solo abusos de impuestos, sino abusos físicos, etc. Eso se junta con que en el momento en que muere Felipe el Hermoso en Burgos, que supongo que es una historia que todos conocemos, oficialmente muere de peste, de una de esas pandemias que había en la época, oficialmente. Extraoficialmente, yo creo que hay una cuestión en que Fernando el Católico quiere quitarse del medio a una persona que no le viene nada bien políticamente y bueno, ahí ocurren sus cositas, pero bueno, oficialmente digamos que muere de peste, pero la cosa no está muy clara. Os voy a poner un ejemplo. En el momento en que Felipe con su mujer Juana vienen a Castilla, pues van a la casa del Condestable, el Palacio de los Condestables de Burgos, de Castilla, que es realmente un sitio muy importante, es casi el ombligo de Castilla en ese momento, en el siglo XVI. Y en ese palacio se juntan, por un lado, el Condestable, que en ese momento es Bernardino, y está casado con Juana de Aragón. Y Juana de Aragón es la hija ilegítima, pero hija de Fernando el Católico, el viejo aragonés. Viene su hermanastra, que es Juana de Castilla, la mal llamada Juana la Loca, que esto tema también sobre el que habría que entrar. Y evidentemente Fernando tiene sus espías y gente que está a favor de él, todavía. En ese ambiente tan enrarecido, un hombre joven, con buena salud, aunque cometía los excesos que ya conocemos en todos los sentidos, pues resulta que se muere, inesperadamente. Y a su alrededor no se muere nadie más de peste. Viene de jugar a la pelota, que más jugaba con un capitán guipuzcoano, se ve que jugaba muy bien, le entra un sofoco de aquello, se pone muy malo y se muere. Y extrañamente también, su mujer se niega a abrir el ataúd. Una vez que lo han metido dentro, lo sellan con plomo, etcétera y tal, y no se abre nunca más. Bueno, es como por lo menos para tener sospechas. De esas hay muchas. Y realmente, de todas esas cosas que pasan, esas intrigas políticas, que hay muchísimas, en el poder siempre las hay, pero ese es un momento muy, muy definitivo en la historia de España y en la historia europea. Y va a haber realmente muchas intrigas políticas. Algunas se mencionan en la novela, otras evidentemente no se mencionan, pues porque no caben o no es el momento. Pero, como digo, es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque al morir Felipe el Hermoso, no sabemos si era hermoso, ¿no? Ese título se lo dio el rey francés. Él se llevaba muy bien con el rey de Francia, por eso me gustaba Fernando el Católico, que no se llevaba bien con el rey de Francia, por cuestiones evidentemente de poder e influencia en Europa. Le llama Felipe el Hermoso, pero bueno, no sé yo si era tan hermoso según las ilustraciones. El caso es que cuando muere hay un vacío de poder. Y en ese vacío de poder vuelve a entrar otra vez Fernando el Católico. Y quien realmente tendría que haber ahí tomado el poder, como creo que sabemos, es Juana de Castilla. Pero su propio padre la anula. La anula completamente, dice que no está en condiciones, que se le va la olla, vamos. Y que realmente lo que hay que hacer es meterla en Tordesillas, que esté bien resguardada, tan resguardada que los Monteros de Espinosa, que supongo que todos los conocemos, que son guardia real, son los que van a custodiar a Juana de Castilla. Y la van a custodiar de tal manera que en principio eran 48, pero Fernando los aumenta a 60, por si acaso. Y de hecho ahí la tienen bien guardada, con los marqueses de Denia, que se comportan como auténticos cabritos con ella, todo hay que decirlo. De hecho, cuando los comuneros toman Tordesillas, una de las cosas que hacen es echar a los marqueses de Denia, porque tienen informaciones de que se han comportado muy mal con la reina de Castilla. Y también sabemos que la reina de Castilla en asuntos menores firmaba como reina.
Los asuntos mayores los firmaba su hijo, del que vamos a hablar ahora, que es Carlos. Carlos en principio no tenía ningún derecho a la corona de Castilla. De hecho, para algunos historiadores es un golpe de Estado. Es decir, aparta a su madre, envía a su, digamos, flamenco, porque venía aquí con un montón de consejeros flamencos más íntimos, para que hable con Juana, con su madre, antes de entrevistarse con ella y la convenza de que no ponga problemas y que le deje ejercer el poder. Supongo que entre una cosa y otra, pues al final Juana no le queda otra. Y sí, no le queda otra que transigir. Y al final Carlos pues toma el poder. Aunque firma a veces Carlos y Juana, o Juana y Carlos, pero realmente quien ejerce el poder es él. Así que claro, sobre todo para las cuestiones importantes. ¿Qué pasa? Que llega con un montón de consejeros flamencos. Un montón de consejeros flamencos que entran pues como una multinacional en un país subdesarrollado. Se lo cogen todo. A uno le dan el obispado de tal, al otro le conceden el tal, se quedan con todo. Se quedan hasta incluso con la trata de negros, que ya existía en aquella época, y era una cosa que daba mucho dinero, movía mucho dinero, pues uno de esos flamencos también se queda con eso, que enseguida se lo vende a un banquero genovés porque era un negocio que, como sabemos, en fin, pero bueno, es un negocio. Y la nobleza castellana empieza a preocuparse, porque evidentemente si los flamencos, los extranjeros, se quedan con todo, ¿qué les va a quedar a ellos? Es decir, a la hora de abusar, los abusos siguen siendo los mismos, pero joder, si me quitan a mí lo de abusar, pues no. Entonces ahí empieza un poco la revuelta a nivel oficial comunera. Porque el problema con los flamencos es que se están quedando con todos los cargos importantes y evidentemente con todo el dinero que se recauda a partir de esos cargos importantes, y luego otras cuestiones más o menos no tan importantes. En ese entreacto, pero claro, Carlos tiene, lo que se oye entonces es que los reyes tenían que jurar los fueros de cada zona. Evidentemente, Carlos va a Valladolid a jurar los fueros de Castilla, no lo tiene demasiado bien, pero al final entre una cosa y otra, sobornos, lo otro y tal, pues lo consigue. Y se va pues a jurar los de Aragón y no llega a jurar los de Valencia, porque en Aragón se entera, que ya se lo esperaba, que Maximiliano, su abuelo, se muere y es el emperador de Europa. Y claro, él opta, él quiere ser emperador. Tiene como rival al rey francés, pero él tiene más capacidad para sobornar, de hecho le cuesta mucho dinero, pero consigue realmente ser emperador. Pero antes de que le corone emperador, evidentemente tiene que recaudar parte de ese dinero y después irse desde la península pues hasta la zona del centro de Europa, donde le tienen que, en Aquisgrán, donde le tienen que coronar. De ahí empieza realmente todo el problema. Él convoca cortes en La Coruña, algo que no se hacía normalmente. Las convoca en La Coruña porque así coge el barco rápidamente y se larga. Pero quiere irse con el dinero, con las arcas llenas. Pero las ciudades castellanas, que tienen derecho a estar en cortes, mandan a sus procuradores diciendo que no firmen nada de dar dinero si no se compromete el todavía no emperador, sino rey de Castilla, si no se compromete a todo lo que tiene que ver con, digamos, los derechos de sus súbditos castellanos, que eran unos cuantos, los derechos a los que tenían derecho y que no se les daba, es decir, para evitar ciertos abusos. Carlos se hace un poco de aquella manera y no quiere saber nada. De hecho, se hacen varias votaciones, todavía no me acuerdo cuántas, está en la novela, pero además gana por poquito y gana pues a través de presiones, amenazas, sobornos, y consigue que los procuradores traicionen a lo que les habían dicho sus ciudadanos y voten, algunos, no todos, pero suficientes, a favor de entregar ese dinero y que el emperador, o el que va a ser emperador, Carlos, se pueda marchar, que se va rápidamente. Claro, cuando vuelven los procuradores a sus zonas, a sus ciudades, ahí tenemos un problemilla, porque ya se han enterado, por ejemplo en Segovia se han enterado que sus procuradores les han traicionado. Así que lo primero que hacen cuando llegan es matar al que pillan. De hecho, a uno lo matan rápidamente, a otro después, y a uno que intenta defender el asunto también. Ahí empieza un poco oficialmente la revuelta de las comunidades.
porque a eso se van sumando otras comunidades, luego otras, etc. Ese sería el panorama general. Si nos centramos en Burgos, Burgos va a ser un territorio muy importante, para bien y para mal. Para bien porque de haber ganado las comunidades, pues probablemente la rebelión no hubiera tenido éxito. Pero al final no gana. Y ahora intentaré explicar un poco por qué. Burgos, en esa época, principio del siglo XVI, es una ciudad muy importante para el negocio de la lana. Es decir, ellos manejaban todo lo que venía la lana de Castilla, todo lo que la Mesta traía, se embarcaban en los puertos del Cantábrico, que podían ser vascos, podían ser cántabros, y se llevaban hacia Flandes, las zonas de Europa. Evidentemente estaban muy acostumbrados a tener negocios con los flamencos y todo lo que era Centro Europa. En principio no les interesaba mucho sumarse a la rebelión de los comuneros, salvo por el asunto de echar a los flamencos que tenían muchos cargos, mucho poder y estaban llevando el dinero. Pero por cuestión de negocios, ellos no tenían mucho interés. De hecho, ya en un momento se dice que Burgos aspira a ser una ciudad-estado, como era, por ejemplo, Génova, etc. Es decir, pasar del resto de Castilla y hacerse una ciudad independiente, porque era suficientemente rica y creía que tenía suficientemente poder. Un poco difícil, pero bueno, era una intención que parece que estaba en algunos ambientes. Cuando, vamos a llamarles las tropas del emperador, de Carlos, las tropas imperiales, quieren vengar lo que ha pasado en Segovia, pues intentan coger la artillería que está en Medina del Campo. Medina del Campo es uno de los mercados más importantes de Europa y ahí se guardan pues, muchas mercancías, por ejemplo, de los burgaleses, de los daneros, bueno, de los negociantes burgaleses. Y cuando no pueden coger la artillería, el que está al mando, que es hermano del obispo Fonseca, el obispo de Burgos, decide quemar pues, Medina del Campo parte porque dice, bueno, si quemo casas, la gente va a dejar de proteger la artillería, se van a ir a intentar salvar las casas y nos llevamos la artillería. Pero no. Y de hecho las mujeres arengan a los hombres para que no se muevan, para que defiendan la artillería, que no se la lleven, y por la libertad de todos los demás pueblos de Castilla, si se queman las casas, que se quemen. Y de hecho se quema prácticamente el pueblo entero. Y se pierde mucha mercancía. Y ahí ya los burgaleses se cabrean mucho porque han perdido mucho dinero. Ahí había mucho almacenado para el siguiente mercado. Y ese es el punto, digamos, en que las comunidades, la rebelión en Burgos capital, Burgos ciudad, triunfa. En ese momento triunfa. Y en ese momento, desde las merindades, se intenta también hacer algo que se venía rumiando desde hacía tiempo, que era echar a los Velasco. Los Velasco eran un poder señorial, absolutamente abusivo también, que tenían su joya en el norte, en Medina de Pomar, también en Frías, y evidentemente los comuneros lo que quieren es que ese poder, ese señorío feudal, pues se quite. Es muy difícil, porque los Velasco son condestables. Bernardino ya se ha muerto, ya ha pasado a su hermano, Íñigo Fernando de Velasco, porque muere sin descendencia de varón, sí que tiene hijas, pero no un varón que pueda sucederle, pasa un poco como a Fernando, intenta como loco también tener un sucesor para Aragón. Íñigo es un halcón, o sea, Íñigo es un estratega que tiene las cosas muy claras. De hecho, aunque se le expulsa de Burgos, los comuneros de Burgos consiguen expulsarle de Burgos, es lo que estoy diciendo, todo un condestable expulsado, que no quiere, pero al final tiene que irse, pero como digo es una persona inteligente, muy buena estratega, y consigue volver y bajo cuerda ir sobornando, convenciendo a comuneros que se van, algunos pues, traicionan la causa, y poco a poco se va haciendo tal con el poder. Y ese poder va a hacer que se organice el ejército imperial del norte, que es el que al final va a ir a Villalar haciendo una tenaza con el otro que estaba ya en Medina del Río Seco, y es donde realmente está esa derrota que todos conocemos de Villalar, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora viene lo que se llama desmitificación. Todos hemos oído que Villalar fue el lugar de la derrota comunera. Sí. No es verdad. ¿Por qué digo que no es verdad? Bueno, si cogemos otra vez, retomamos el tema de las merindades. Los comuneros de las merindades
deciden apoyar al que va a ser el jefe militar de la Guerra del Norte comunero. Ese jefe militar es el conde de Salvatierra, que es Pedro López de Ayala. El conde de Salvatierra es un señor feudal tan terrible como los Velasco o los Manrique, pero es el único que tiene una fuerza militar que puede realmente hacer algo por los comuneros. Realmente los comuneros, los más radicales, no quieren saber nada con un tipo así, pero les viene bien, son cuestiones de la estrategia política, etc. Es un hombre, en fin, de aquellos a tener en cuenta. Como él decía, godo de rodilla en rodilla. Era auténticamente un señor feudal y mandaba mucho. Todo el sur de Álava era suyo, tenía Ampudia, era suya también, que es una especie de comunidad tan importante, la toma de Ampudia, y tenía también otros sitios. Y de hecho está a punto de acceder a Burgos y tomar la ciudad. De hecho, Burgos, los comuneros están a punto de tomarlo 2 veces. Uno por Acuña, que ya hablaré luego de Acuña, y otro con el conde de Salvatierra. Pero el conde de Salvatierra es una persona que es muy brutote, pero es fácil de convencer cuando se le pone un poco la zanahoria. Entonces, cuando está allá por Oña, pues le salen al paso los consejeros de Íñigo Fernández Velasco, el condestable, y le convencen para que, hombre, mira, te vamos a dar un cargo importante, vuélvete, disuelve la tropa, ¿para qué?, etcétera. Y hace caso. Y se vuelve otra vez para su zona, sí, para la zona de Orduña, la zona de Salvatierra, etc. Bueno, pues ahí está bien. Claro, esto a los comuneros de la Junta de Valladolid, eso les sienta muy mal. Le han hecho capitán general de todo lo que es la parte del norte. El condestable, Íñigo Fernández Velasco, decía que él tenía más miedo a la rebelión de Burgos hacia el mar que de Burgos hacia Toledo. Lo que nos queda sobre todo ahora cuando se habla de Villalar, etc., es de Burgos hacia Toledo. Y se suele olvidar la parte de Burgos hacia el mar, que es lo que nos toca a nosotros. Pues el condestable, que sabía de qué estaba hablando, tenía mucho más miedo a lo que pasaba aquí. No solo porque fuera su territorio, que lo podía perder, sino porque sabía que si aquí se ganaba, lo que podía pasar después, más hacia el centro, más hacia Valladolid, etc., podía ser tremendo para ellos. Entonces el conde de Salvatierra se lo piensa mejor y dice, bueno, no voy a ser un traidor, venga, vamos a esto. Y lo que hacen es tomar Vitoria, porque además en Vitoria están sus hijos, y al final solo le queda uno, que es Atanasio. Tenía problemas con su mujer, esto es toda otra cosa, otra cuestión también doméstica, de lo que se habla en el libro, pero consigue que Vitoria sea comunera, cosa que no se suele conocer y que además no se quiere reconocer. Pero Vitoria fue comunera, poco tiempo, pero fue comunera. Y se toma Vitoria, se la sitía y se hace comunera, echando además al diputado general, que era el que estaba a favor del emperador, y a la familia, y a los amigos, y a los leales, con la ayuda de tropas que venían de campo y tropas que venían de las merindades. La siguiente cuestión era que esas tropas, una vez tomado Álava y lo que era realmente Vitoria, pues pudiesen venir hacia aquí y tomar las merindades para el asunto comunero. De hecho, Medina de Pomar estuvo sitiada. Y estuvo sitiada con una tropa de más o menos 8.000 campesinos, hidalgos menores, bueno, todo esto que venía de campo y también los de aquí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no pudieron tomarlo? Pues porque no tenían artillería. Y sin artillería en la época y con las murallas que había, pues era prácticamente imposible. Entonces, el conde de Salvatierra, que tenía que haber acudido a ayudar y a realmente hacer algo con este tema, porque además estaba dentro de sus propósitos y sus promesas, pues se enfangó en sitiar su propia villa, que era Salvatierra. Salvatierra era una villa que evidentemente le pertenecía a él, conde de Salvatierra, pero la gente del pueblo de Salvatierra estaban hartos de Pedro López de Ayala. Era un tirano, evidentemente era un tirano, y lo que querían eran ser realengos. Realengo significa que están en poder del rey y por tanto ir un poco más a su aire. No tienes ahí a un señor cercano que te está un poco tratando las narices. Y la sitía, y está días sitiándola, pero no consiguió tomarla. Y lo que hacen las tropas del emperador de la parte del País Vasco es contraatacar. Contraatacan y el 19 de abril, ¿sabes la fecha? 19 de abril, antes se ha hablado del 23 de abril, que todos lo conocemos. El 19 de abril, en el puente de Durana, que está muy cerquita de Vitoria, hay una batalla. Y en esa batalla, el ejército del conde de Salvatierra es derrotado. Y es completamente disuelto. Es decir, huyen como pueden, empezando por el propio conde de Salvatierra. ¿Qué ocurre 4 días después? Pues que Padilla, en Barrio de Maldonado,
que se enteran de que ese ejército del norte que tenía que ir hacia allí para ayudarles y hacer ellos la tenaza, que después hacen los imperiales, ya no puede ir. Y entonces está en Torrelobatón y está desesperado porque sabe que en Torrelobatón no se puede defender. Entonces sale hacia Toro, y de mala manera, y en el peor momento, los pillan en Villalar, y allí en Villalar es una masacre con lo poco que queda, porque ha habido deserciones y todo. Realmente, donde se cuece la derrota de los comuneros es aquí en el norte. Porque tanto el sur de Álava como lo que es el norte de Burgos se juntaron justamente para eso. También en Campo, pero fue más en esto. Es decir, toda esa zona fue realmente donde se pudo hacer lo que se puede llamar la derrota o triunfo de la rebelión comunera. Y esto, sin embargo, se ha olvidado, o no se dice. Igual que tampoco se dice que el País Vasco tuvo bastante que ver en este asunto. Vizcaya, no tanto, lo que hizo fue vender armas. Esto en todas las guerras pasa, siempre hay alguien que se aproveche y vende armas. En Vizcaya había muchas armerías, muchas maneras de vender armas, y sobre todo a través de Balmaseda, etcétera, pues se pasaban de contrabando armas tanto al bando comunero, sobre todo, pero como al bando imperial también, eso no hay problema, el dinero corre por todos sitios. Guipúzcoa sí que tuvo una revuelta, y de hecho se luchó contra San Sebastián y contra Fuenterrabía. San Sebastián y Fuenterrabía eran imperiales. De hecho, no sé si sabéis que San Sebastián tiene el título de la muy noble y muy leal ciudad de San Sebastián. ¿Quién se la dio? El emperador Carlos, en agradecimiento a sus servicios, a sus lealtades. Guipúzcoa se puso en contra de San Sebastián y de Rentería. De hecho, intentaron asaltar San Sebastián, no pudieron, pero hubo también ahí una rebelión comunera que normalmente se olvida o se quiere olvidar. En Álava, ya he dicho, en Álava fue muy fuerte, muy evidente. ¿Cuál fue la consecuencia, por ejemplo, de esto de Fuenterrabía y de San Sebastián? Pues que Fuenterrabía estaba muy bien defendida con artillería por la cuestión francesa y por la cuestión navarra. En esa época también, que es algo que he dejado al margen, que también aparece ahí, fue lo de la invasión, la conquista de Navarra, etcétera, todo aquello. Entonces, como sabían que los franceses estaban pendientes un poco de invadir otra vez de Navarra para intentar quedarse con ella, estaba muy bien fortificado Fuenterrabía. ¿Qué ocurre? Que el condestable, Íñigo Fernández de Velasco, viendo los problemas que tenía en Burgos, pide que la artillería la traigan de Fuenterrabía a Burgos. Y con el barco van hasta Bilbao, no, perdón, Bilbao, hasta Santander. Pero en Santander no pueden desembarcarlo porque Santander es comunera. El puerto de Santander tiene una rebelión comunera contra los Mendoza, que eran los señores de la zona, y ahí no pueden desembarcar la artillería de Fuenterrabía. Entonces desembarcan en Bilbao. Y por Bilbao intentan venir por tierra, por el Valle de Arratia. Y en el Valle de Arratia les está esperando el conde de Salvatierra, pues antes de que llegue la derrota que dije aquella. Y en el Valle de Arratia, pues realmente no tienen nada que hacer porque son más los del conde de Salvatierra, y los imperiales, para evitar que la artillería caiga en manos de los comuneros, la destrozan. La destrozan y se van. Eso tiene una consecuencia, que Fuenterrabía, sin artillería, cuando empiece la invasión francesa de la época, que va a empezar muy poco, bueno, entre abril y mayo, desde ese mismo año de Villalar, etc., toman Fuenterrabía fácilmente, pero no tiene artillería. Y de aquí hay muchas consecuencias, ¿no? Todo esto. Bien. En la rebelión comunera, como digo, insisto, no es Villalar la parte más importante, es un símbolo. Y es lo que se está utilizando, Villalar como símbolo, pero realmente no es la batalla importante ni la que forma la rebelión comunera. Y es Burgos uno de los factores más importantes. Si Burgos no se hubiera echado atrás por todo el asunto del condestable, etcétera, y tal, y hubiera seguido siendo comunero, pues probablemente la rebelión hubiera triunfado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera triunfado la rebelión comunera? Pues que no hubiera triunfado durante mucho tiempo. De hecho, uno de los miedos que tenía el condestable, el imperial castellano, es que el emperador Carlos se hartara de que no se lograra derrotar a los comuneros y enviara a las tropas alemanas, suizas, borgoñonas, etcétera, que estuvo a punto. Claro, que lo deseaban era que entrase aquí un ejército extranjero y estuviesen otra de los problemas de antes con los flamencos. Entonces, si hubiera realmente vencido a los comuneros, tarde o temprano hubiera pasado eso. Recordemos que Carlos era un emperador muy belicoso, pero mucho.
Luego, si queréis, hablamos de Carlos, que aunque era un emperador, le salió todo mal. Más que nada porque no hizo las cosas bien. También sabemos que los tres héroes mayores eran Padilla, Obrero y Maldonado, que lo fueron realmente. Pero normalmente se olvida la historia oficial de otro que todavía fue más importante, que fue el obispo Acuña. Acuña, su padre fue obispo de Burgos, y él fue obispo de Zamora, aparte de Palencia, etc. Acuña es el auténtico héroe de la rebelión comunera. En principio no parecía una persona convencida, porque él iba a lo que iba, pero parece ser que después se convierte en un leal auténtico. O sea, sus sermones se conservan pocos, pero tienen fama de haber encendido la rebelión por toda Tierra de Campos y por la mitad de Castilla. Los campesinos, la gente del pueblo, los gremios le seguían, vamos, daban la vida por él. Con impuestos o sin impuestos entregaban todo lo que tenían, la comida, vamos, todo. Era auténtica pasión lo que sentían por Acuña. De hecho, quedaron leyendas sobre Acuña, que no han quedado sobre Padilla o Maldonado, pero sobre Acuña sí. Acuña tuvo el favor del pueblo durante mucho tiempo. De hecho, cuando Padilla, Obrero y Maldonado son ejecutados, él se va hacia Toledo. Como sabéis, la mujer de Padilla sigue en Toledo con el asunto, María Pacheco, y él va allí. Tiene sus roces, y cuando Toledo ya no puede más, pues él decide que se va. Y lo pillan, pues, en La Rioja, cerca de Logroño. Lo pillan allí porque, como es muy conocido, y aunque no había ni internet ni esas cosas, un soldado de la tropa imperial le reconoce y le apresan. Y es tan importante para Carlos era muy vengativo, muy rencoroso, muy vengativo, el emperador Carlos, que Carlos, que como sabemos, teóricamente es hipercatólico, que algo de política también en el asunto, Carlos fue excomulgado durante un año por el Papa por haber dictado la sentencia de muerte de Acuña. Acuña es apresado, pasa unos años, yo creo que ya acaba harto de estar allí sin poder hacer nada, era un hombre muy activo, se mete en la rebelión comunera con 60 años ya pasados, y hace la guerra con 60 años pasados. Es una persona absolutamente increíble. Entonces decide marcharse de Simancas, de la mazmorra de Simancas. Tiene un pequeño problema con el alcaide, con el que gobierna la prisión, lo mata. Y lo cogen cuando está intentando, pues, atravesar la muralla. Y ya Carlos el emperador no puede más y decide que hay que ajusticiarlo, la justicia. Pero claro, la jurisdicción eclesiástica no es la jurisdicción civil. Y el Papa no ha permitido que se ejecute a Acuña. Con lo cual el Papa, que además debe mucho al emperador, de hecho el emperador piensa que el Papa, y todos los que pasaron como papas, era un títere suyo, pero en este caso se equivoca. Y les excomulga, y estuvo excomulgado un año. Eso en la época, y para alguien que, como digo, se enfrenta a los luteranos, a los turcos, sea todo infiel, pues en principio tendría que ser fuerte. No, estaba por delante cargarse a un enemigo como Acuña. De la misma manera que consigue también bajo engaños que Pedro López de Ayala, el conde de Salvatierra, vaya a Burgos y en Burgos lo encierra y también muere bajo tortura. De la misma forma que quiso a María Pacheco, se exilia en Portugal y el emperador Carlos intenta una y otra vez que la devuelvan y no lo consigue. El rey de Portugal, que tiene muchas cartas en la manga, dice que no le desea nada. Pero a todo el que se opuso a él, a Carlos, a todos los que pudo lo mató. No quedó nadie, absolutamente. Era absolutamente rencoroso. Y las indemnizaciones que puso, incluidas las merindades, fueron terribles. O sea, terribles. De hecho, empobreció muchísimos lugares. Hasta Burgos, que se supone que estaba muy agradecido Carlos porque al final había sido fiel, también le dio título de muy noble, muy leal, etc. Y le hizo el Arco de Santa María. ¿Os acordáis? Que está ahí el Arco de Santa María, está en homenaje a Carlos y un poco haciéndole la pelota para ver si tal. Bueno, pues al final los negociantes burgaleses se acabaron yendo a Sevilla. Y hacia la mitad del siglo XVI, Burgos se fue uniendo abajo. Burgos, que intentaba ser casi una ciudad de Estado, fue perdiendo, pues, privilegios, porque el emperador Carlos en el fondo sabía que no habían sido fieles, pero no tanto. Y, como insisto, era de un rencor absoluto, una cosa tremenda, lo del emperador Carlos, en fin. Y no sé si he sido muy ordenado o me he ido mucho por las ramas o qué, pero os he intentado explicar un poco todo el caldo. Yo creo que quien lea la novela se va a enterar bastante mejor de lo que hay, porque quedan muchos cabos por ahí.
incluido también lo que es de la zona norte, etc. Fijaos que en esa posguerra, el sur de Álava, o sea, lo que ahora es pues Arceniega, incluido Orduña, o sea, Vizcaya, estuvo a punto de pertenecer a las merindades. Porque los Velasco, Íñigo Fernández de Velasco, aprovechando que al conde Salvatierra le habían quitado las posesiones porque había sido un traidor, dijo, pues, hombre, pues me quedo con esto, y para mí, las merindades también, y al final no lo consiguió, pero a puntito estuvo. También, bueno. Pues no sé, ahora si queréis preguntar algo sobre algo concreto que os interese más. Yo te podría decir, se habla de la rebelión de las comunidades, pero hay otros que hablan de la revolución de las comunidades. Bueno, Recientemente parece que Lorenzo Silva, en su libro castellano, lo deja así en veremos. A ver, es un tema muy debatido, incluso. Todos han visto pues, cómo intentan antiseñorear a los comuneros, pero por otro lado han visto que, claro, que se creó una constitución en Madrid. O sea, me gustaría que hablas un poco de esto. Bueno, digamos lo que era la Carta Magna de Ávila, que es lo que se llama la Constitución, que se dice que es una de las constituciones más modernas, etcétera y tal, que de hecho se la llevan a Carlos, se la llevan a donde está, en el centro de Europa, y Carlos, bueno, quiso matar al mensajero porque se fue por tierra, porque realmente le pareció aquello tan insolente, digamos, que le pareció que bueno, ¿cómo se atrevía un pueblo a pedirle eso a un rey? Cuenta que ya desde el principio, cuando le hacen jurar a Carlos los fueros, le dicen que él es un servidor del pueblo, no al revés. El pueblo no sirve al rey, el rey sirve al pueblo. Pues que luego eso se lo pasa por ahí y se convierte en un poder absoluto. Pero en principio en Castilla lo tenía muy claro. En Castilla el rey está al servicio del pueblo, para nada al revés. Digo que hay una discusión muy fuerte, que supongo que nunca se va a saber del todo el tema, porque además faltan muchos documentos, en los historiadores sobre si realmente era una revolución, una de las primeras revoluciones europeas o no fue una revolución. También se discute sobre si era una guerra civil o no era una guerra civil, se parece bastante evidente que era una guerra civil, porque luchaban hermanos contra hermanos. El propio Acuña tenía a su hermano Luis Osorio en el otro lado. Los Lasso, de ellos Garcilaso de la Vega, el famoso poeta, tenía a su hermano al otro lado de los comuneros, aunque luego se pasó también tal. Y hubo un montón de gente. Se discuten muchas cosas sobre mucho. Ahora, a mí hay una cosa que sí que, desde que empecé a investigar sobre este tema para hacer la novela, hay algo que me llama mucho la atención y en parte creo que me irrita. Y es que todo el mundo que habla de los comuneros, y eso también incluye a Lorenzo Silva, solo habla de la parte de, digamos, de Burgos hacia Toledo, lo que el conde Estado no le daba tanta importancia. Pero todos se olvidan de lo que pasó de Burgos hacia el mar. Ese tema, como no es oficialmente, es decir, se habla mucho de Villalar, pero no se habla para nada de las batallas que hubo en el norte y, como digo, que fueron realmente las importantes. Es decir, oficialmente eso no existe, solo existe una parte. Simbólicamente puede estar bien, vale, el 3 de abril se celebra la derrota de Villalar, etcétera, todo aquí y tal, pero históricamente no es realmente cierto. Entonces ese es parte del problema. Y eso es parte de lo que creo que nos pasa a nosotros también, que no reivindicamos esa parte de nuestra historia, que es una parte de nuestra historia que además que se debería reivindicar con bastante derecho y bastante fuerza, porque fue un momento importante. Fue un momento en que una serie de pueblos, una serie de territorios, las personas que viven allí están en contra de los abusos, están en contra de la explotación pura y dura y deciden que quieren cambiar el panorama. No lo consiguen, pero la intención, desde luego, es importante como el cimiento de algo, ¿no? Eso sí que es una cosa que realmente fue importante. Y a mí, desde luego, pues, no me extraña, pero sí me pone un poco triste que esas cosas se olviden, ¿no? Como decías antes al principio, es decir, se ha pasado el tema de los comuneros 500 años, pero bueno, como si no ocurriera prácticamente nada. Incluso hay una cosa, en fin, que igual no es muy correcto decirlo, pero yo cuando veo lo de la ruta de Carlos turísticamente, etcétera y tal, pues hombre, a mí me parece que habría que hacer algo sobre los comuneros en las merindades. En la ruta de Carlos, que como mucho
comió aquí, echó una miadilla, se largó después de jorobar a todas las merindades, celebró la ruta de Carlos, ni por turismo ni por nada. No, yo creo que no, pero bueno, creo que ya cada cual. A mí me parece que es un poco fuerte. Es decir, se puede hacer un día de los comuneros, que no tiene por qué ser el 23 de abril, puede ser perfectamente antes, cuando realmente se dio el levantamiento comunero, y esos son los que realmente luchaban por su pueblo. Pero Carlos, ¿qué hizo Carlos? Vamos. No sé, a mí, pero bueno, pues es una cuestión personal. Disculpa que te haya aplaudido porque era la pregunta exacta que te iba a hacer. Es decir, que si qué lógica podríamos ver en rememorar un rey que usurpó la corona de Castilla, un rey que empezó ya emperador a robar hasta vaciar las arcas de Castilla, los que vinieron después, y que le agarramos el rendezvous como se hace en las pues una lógica turística, como supongo que pasan muchas cosas, pues en fin. No sé, por ejemplo, si vas a Tordesillas, en Tordesillas, el monumento que hay a Juana de Castilla, insisto que lo de llamar a Juana loca, no hay ninguna prueba real que eso sea así. Si vas ahí en el monumento, se menciona a los monteros de Espinosa, y como si fueran un poco los malos de la película, que habían sido los custodios, ¿no? Hombre, también eso es muy discutible. Pero tampoco los de Espinosa no han intentado investigar nada sobre el asunto. Es decir, con hacer una cosita, y tal, y por la superficie, no interesa, eso ya viene bien, y ya está. Entonces, es muy simple, está muy bien, pero cuando escarbas dices, hombre, a ver, vale, vino un emperador, ¿y qué? ¿Y qué hizo ese emperador por la zona? Pues nada, absolutamente, bueno, no, nada, no, peor. Mucho peor que eso, es decir, hizo comer. Destrozarla, o sea, destrozarla porque las indemnizaciones fueron fortísimas. Y luego, a ver, y hubo ejecuciones. Bueno, una persona de la que no he hablado y fue muy importante, otra también otra injusticia histórica, es el licenciado Urre. El licenciado Urre, que era un burgalés, bueno, un poco noble, pero de una categoría no muy media. Este hombre se puso muy al frente en Burgos de la rebelión de las comunidades. De hecho, se le puso al frente en Reynosa de toda la zona de Campó. Y fue uno de los que más contribuyó en reclutar tropas para esto de asediar Medina, la rebelión en las merindades, en Álava, etc. Y fue el único burgalés ajusticiado oficialmente por el emperador. No tiene ni una calle en Burgos. Ni una. Pero digo, si es que las calles, lo de poner calles es una cosa importante, que en fin, que me parece que los nombres de las calles, en fin. Pero nadie se acuerda del licenciado Urre. Cuando estaba a la altura en la rebelión de Padilla, pero no se le reivindica, porque bueno, por lo que sea, pues nada, se le olvida. Y ni siquiera en Campó. En Campó, cuando se le ejecutaron, se le veló, y se le veló además popularmente. O sea, con, vamos a decirle, cariño popular, porque había sido una persona que había luchado realmente por algo que tenía que ver con los intereses del pueblo. Claro, tampoco. Pero supongo que si mañana alguien no sé quién dice tal, pues bueno, pues igual sí. Pero aquí vamos, que el turismo a veces manda más que digamos, la verdad o la cuestión, o la ética, ¿no?, en este asunto. Yo personalmente creo que si no se quiere cambiar, como mínimo habría que decir una alternativa, que es, vamos a hacer un día, una semana comunera, que en memoria de gente que realmente sí que se le ocurrió y hasta perdió la vida y los bienes por algo que consideran importante. Carlos, en fin, Carlos no decimos nada más, pero bueno. Carlos era tan inteligente, entre comillas, que fue a poner su retiro en un sitio donde había paludismo y se murió de paludismo. O sea, ya hasta eso. Es una cosa... No dio ni una. Es decir, contra los turcos no consiguió nada, todo lo contrario. Contra los luteranos, o sea, ya vemos. Solo consiguió vencer a los comuneros de Castilla. Para nuestra desgracia. Pero bueno, en fin. ¿Qué figuran Barajo, Padilla y Maldonado? ¿Cómo? ¿Por qué figuran esos tres personajes? ¿Que por qué figura más? ¿Qué representación tenía? ¿De dónde procedía? Bueno, ¿Por qué pasa la historia tanto? Padilla procede de Toledo, bueno, por lo menos su familia tiene casa nobiliaria en Toledo. Se casa con una de las hijas más importantes, una familia muy importante, que es María Pacheco, y evidentemente es importante porque lidera una parte de las tropas
sobre todo las tropas de Toledo. Él está al mando de las tropas de Toledo. Ya. Y luego le hacen también, digamos, jefe del ejército comunero en la zona de Valladolid, en la zona centro. Igual que Bravo y Maldonado, pues Bravo creo que venía de Segovia, y Maldonado, a quien en algunas crónicas se le acusa de haber sido, o haber intentado ser un poco traidor en la zona de Villalar, porque estaba a cargo de la artillería y se decía que no estuvo mucho por usar la artillería, a pesar que fuera un día lluvioso, etcétera, todo aquello. De hecho, Maldonado se intentó no ejecutarlo, pero al final se presionó para que lo ejecutaran, pero en principio no querían ejecutar a Maldonado. Sí, ahí había todo el asunto. Pero evidentemente Padilla, Bravo y Maldonado lo que han sido cogidos es como representantes oficiales de la heroicidad desde Valladolid, etcétera, y tal. Desde la otra parte, bueno, empezando porque Burgos se quiso olvidar del tema, ya hizo lo del Arco de Santa María y todo aquello para contentar al emperador y a partir de ahí. Pero un detalle, fijaos hasta qué punto fue importante el tema comunero en España, que en la Universidad de Oñate, en el siglo XIX, se pedía como requisito para poder entrar que quien quisiera entrar no hubiese tenido parentesco con ningún comunero. El siglo XIX, estamos hablando del siglo XVI. O sea que imaginemos lo que eso duró. Es verdad que luego, dependiendo de cuestiones políticas, por ejemplo, la República está a favor de los comuneros, evidentemente. Cuando ha habido un gobierno pues, más conservador o de derechas, pues estaban a favor de los imperiales, del emperador, etc. Hasta ahora que prácticamente se ha olvidado. En este año, ¿por qué se ha hecho? Pues un par de actos folclóricos, unas cositas así, en fin. Pero nada, además es que no interesa, este tema no interesa. Se habla mucho de Castilla. No, es que no interesa, sí, no. Y a nosotros, que yo creo que tenemos que reivindicar la importancia que tuvo esta zona, y no solo la zona de Merindades, sino todo lo que hay alrededor, es decir, todo lo que tiene que ver con el Alto Ebro. Porque al fin y al cabo, quitando jurisdicciones que al fin y al cabo son políticas, todo el territorio del Alto Ebro forma realmente un conjunto importante. Y que durante toda la historia fue muy importante. Recordemos que va desde lo que es Campoo hasta Álava, que es justamente el territorio donde se revelan los comuneros como tal, forman su ejército. Pero bueno. Eso no cabe duda de que en las Merindades fue un movimiento fuerte comunero, pero tuvo el problema de que las Merindades estaban dominadas por el condestable y se hacía lo que el condestable a veces el condestable estuvo al lado a favor de Carlos y otras veces en contra. Y Carlos I tuvo miedo, tenía miedo porque el condestable tenía un poder tremendo. Sí, tremendo. Pero el condestable no estuvo... No pudo... Sí, pero el condestable, perdona, te interrumpa, el condestable no estuvo nunca en contra. Prueba de ello es que las merindades fueron arruinadas. Sí. Al final de la contienda comunera. Sí, pero no solo se salvó el abad de Rueda, que también fue uno de los principales aquí, el paladines del pero no olvidemos una cosa también, que los Velasco, que hacen pues, el momento de las Clarisas, etc. Sí, al final ya no se quedan en Medina, al final se van a Burgos. La capilla más importante de los condestables está en Burgos, en la catedral. Ahí viene después que Carlos I no pudo con el condestable y tuvo que ceder mucho. Pero después Felipe II es el que se metió con la nobleza. Y para sujetar a la nobleza, porque efectivamente si no era muy difícil gobernar en España. Y prueba de ello es que después toda la época, toda la zona de las Merindades fue arruinada, pero totalmente. Solo se salvó el abad de Rueda por el clero, pero nada más. Bueno, además, prueba de todo esto es la historia de España. La España de los comuneros no está bien estudiada. Yo creo que no está bien estudiada porque fue fundamental para hacer el despegue después del país. Por ejemplo, aquí después es Felipe II al ya descabezar al condestable y pasó el poder al pueblo, y por de ello después vino aquí en esta zona comunera traer el corregimiento aquí a Villarcaño. Ahí está la torre, la tenemos en eso. Sí. A ver, y yo creo que no está bien estudiada la guerra comunera. No, en parte, como yo digo, porque faltan documentos. Lo que sí es verdad es que Carlos,
cambia una cosa importante, y es que tenía como regente, tenía a Llano de Utrecht, que era uno de los flamencos que había venido con él, y cuando ocurre la rebelión comunera, lo que hace es nombrar como corregentes tanto al condestable, dándole más poder, como al almirante de Castilla. Son tres los que ejercen el poder ahí, y realmente Adriano de Utrecht queda bastante apartado, que al final después era papa, etc. Todo aquello. Pero Carlos nunca estuvo muy cómodo en Castilla. De hecho, cuando vuelve, después de la derrota comunera, cuando vuelve, que pasa por Aguilar, porque normalmente suele pasar por Aguilar porque es muy amigo de los Manriques, de hecho por eso Aguilar tiene toda esa fuerza en ese momento, viene con una tropa de miles de soldados, suizos, alemanes, etc., y una artillería terrible. ¿Por qué viene así? Pues evidentemente viene por si acaso, porque a ver, viene con un ejército que no es que digamos que es de ocupación, pero viene pues porque no tiene muy claro a ver qué es lo que va a ocurrir. Y de hecho en el primer viaje que hace, que todavía no sabe ni castellano, ¿no? Es una anécdota famosa, cuando llega, viene con una guía digamos de turista sobre Castilla, y le dice unas cosas, bueno, que si está lleno de herejes, que no hay que fiarse, que no sé qué. O sea, Carlos nunca tuvo... De hecho se pasó casi todo el tiempo fuera. Y la que fue en muchos momentos el regente fue su mujer portuguesa. Claro, pero en fin. Es decir, que el condestable tenía, sí, claro que tenía poder. Una persona con mucho poder aquí en los Pirineos. Estaba dominado totalmente por el condestable. Sí. Pero prueba de ello es que era la persona más odiada de todo el control, el condestable. Sí. Ya digo que de hecho hubo un momento en el que el condestable perdió todo ese poder porque los comuneros se lo podían quitar, pero duró muy poco. Sí. Ha nombrado al obispo Acuña, que fue a Toledo. Antes, 4 años antes había vuelto Cisneros, que era el regente precisamente. ¿Qué influencias y qué tratos, para qué fue, para qué no fue? ¿Qué influencias económicas y políticas tuvo en la Iglesia, o qué peleas entre ellos, en esta guerra de los comuneros? ¿Pero te refieres a la Iglesia en general, a Acuña? En aquellos tiempos, a la Iglesia de aquellos tiempos. Bueno, a ver, tenía mucho poder, había muchísimos monasterios que eran los que la gente trabajaba para ellos, pero de hecho, una de las cosas que hace Acuña es quitar todos los impuestos que iban para la Iglesia, en todos los pueblos que puede los quita. Y de hecho en Toledo él intenta llevarse todo lo que son parte de las riquezas para la lucha comunera, para pagar. A ver, no olvidemos una cosa, tanto en los dos bandos, tanto en el comunero como en el imperial, hubo muchos mercenarios. Los soldados que estaban en Sicilia, Nápoles, etcétera, que en ese momento estaban en paz y por tanto no cobraban y se aburrían, son contratados tanto por el bando imperial como por el bando comunero. Y eso significa pasta. De hecho, cuando el dinero, hay varias fases en la rebelión comunera, en la guerra, que el dinero falta, tanto a unos como a otros. De hecho, el rey de Portugal da un dinero importante a las tropas imperiales para que puedan realmente mantener un ejército, porque los soldados se van. Los soldados profesionales, si no les pagan, se van. Entonces eso Acuña lo sabe, porque Acuña tiene un pasado también importante en el tema de administración, de guerras, etc. Y por eso intenta llevarse todo el dinero que puede, recaudar todo el dinero que tendría que ir al rey o tendría que ir a la Iglesia para pagar tropas. O sea, el dinero básico que Acuña consigue es para pagar las tropas. La Iglesia, pues hombre, los altos cargos de la Iglesia, sobre todo obispos, etc., pues están con los imperiales, porque el poder está con el poder. Acuña es uno de los pocos que realmente está ahí. Lo que es el clero bajo, es decir, monjes, frailes, curas, normalmente están con los comuneros. De hecho, son de los que llevan unos sermones realmente fuertes contra los flamencos, ¿no? Los que inician un poco también esas críticas feroces contra los flamencos que vienen aquí, pues a robar todo lo que pueden, a quedarse con todo lo que pueden, e incluso a insultar a la gente del pueblo, y si los matan, pues no pasa nada. Oye, que como son amigos del rey, pues no pasa nada. En ese sentido, la Iglesia pues se dividió, pero de aquella manera. Los que tenían poder, pues se fueron con los que querían ejercer ese poder, con el emperador, y los que estaban más cerca del pueblo, pues con el pueblo. De hecho, Acuña tenía una tropa de 300 frailes escopeteros que eran terribles, les tenían pánico. Una pregunta, en todo esto, fueron a Tordesillas, a rescatar la zona, pero bueno,
dos cosas. Primero, Juana, ¿por qué, digamos, no les secundó, no se fue con ellos? Digamos, no, digamos, vamos, es lo que tengo yo recuerdo, vamos. Y realmente, ¿qué apoyo tenía Juana tanto en el pueblo como en los señores? A ver, ¿Qué influencia conservó o quiso conservar o realmente ya decidió apartarse? Sí, yo eso lo también comento en la novela, porque a ver, tampoco está claro. De hecho, ella recibe en Tordesillas, pues cuando el ejército comunero toma Tordesillas, les dice que muy bien, que se queden con ella, etcétera, que los necesita, etcétera, pero se niega a firmar cualquier documento que le traen. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque era madre de su hijo, al fin y al cabo. ¿Cuáles eran las razones? Pues podían ser bastantes. El hecho es que no firma absolutamente nada de lo que le presentan los comuneros, que eso hubiera sido realmente algo importante, porque los comuneros reivindicaban que la reina auténtica era ella, no su hijo. Y sin embargo, cuando vuelven a tomar Tordesillas las tropas imperiales, pues Juana, que parece una especie de chaqueterismo, pues los acoge maravillosamente. Igual era simple supervivencia. Una persona más que lleva muchos años encerrada, que si no estaba loca al principio, evidentemente tuvo que acabar loca porque fueron muchos años encerrada en un sitio donde su hija, que luego fue reina de Portugal, es una anécdota que se cuenta, tiraba monedas a los niños para que jugasen al pie de la torre para verlos jugar. Porque ella ni podía jugar ni podía relacionarse con nadie, era una existencia terrible, aquella. ¿Cómo actuó una persona en esas circunstancias? Lo veo usted a saber. Además, una persona que había sido educada para tener el poder en sus manos. ¿Y habría cambiado algo si hubiera... ¿Perdón? ¿Habría cambiado algo? Esto ya se acercaba a la... Sí, pero tú que lo que has leído, Miguel, por eso te he preguntado que qué apoyo tenía en el pueblo y entre los señores. Juana llegó a firmar documentos, por ejemplo, Terranova, ¿no? Todos lo conocemos por la pesca del bacalao, y tal. Juana firmó un documento para dárselo a un burgalés que quería hacer una flota y el territorio, y de hecho hacerse con el territorio de Terranova como territorio castellano. De hecho lo intentó con capitanes franceses, pero hubo una peste, no pudo, entonces lo iba a hacer con capitanes de Laredo y de... no, del otro lado, ¿cómo se llama? Ay, el que limita con Llanes, San Vicente la Barquera. Pero, ¿qué pasa? Que eso hacía mucha competencia a los balleneros vascos, a los capitanes vascos, y al final eso quedó en nada. Es decir, lo firmó, pero quedó en nada. ¿Por qué? Porque depende de lo que firmases y lo que ocurriera, los reyes tenían poder, pero a veces las cosas pues no iban, porque había otros que estaban en contra y ya está. De hecho, el consulado del mar de Burgos tenía un poder enorme. Y eso los reyes lo sabían, es decir, Fernando el Católico en su momento, etcétera, sabían que eran muy poderosos. Entonces lo que hacían era la estrategia de intentar pactar, ver cómo hacían, etcétera y tal. Si hubiera cambiado algo, si Juan no hubiera sido... Bueno, hubiera cambiado seguramente algo si el hermano de Carlos, Fernando, ¿no? Sí. Fernando, en vez de ser conducido a Centro Europa, pues realmente hubiera sido el rey. De hecho, en el primer testamento, Fernando el Católico le pone como heredero del reino a Fernando. Pero después, en un segundo testamento, y vaya usted a saber por qué presiones, qué ocurrió, le cambia y le pone a Carlos. Fernando se había educado en Castilla, y Fernando sabía a quién había que... y a quién había que... ¿no? Y estaba más con el asunto castellano. Carlos no. De hecho, una cosa que se quejan los comuneros es que Carlos está impidiendo lo que son los derechos del pueblo castellano y la identidad del pueblo castellano. Aparte de otras cuestiones como las económicas. Es decir, los comuneros tenían unas exigencias enormes. Por ejemplo, que no se pudiese sacar monedas de oro de Castilla, porque la moneda de oro de Castilla pesaba más que la moneda del resto de Europa. Entonces lo que hacía la gente, o la gente del extranjero sobre todo, era coger las monedas de aquí y llevárselas fuera. Con lo cual, económicamente, como por el peso en oro, se perdía. O que no se sacasen caballos castellanos, que se ve que tenían muy buena fama, debían ser muy buenos. A ver, había una cuestión económica importante también detrás. Incluso los laneros decían que en Segovia, en Cuenca, etcétera, se pudiesen hacer paños y telas de verdad, y no las mierdecillas que tenían que hacer, y no se exportase la buena lana
pues a Flandes, etcétera, para hacer allí la tela lujosa y que luego venía aquí y era más cara. O sea, había toda una economía también detrás, que de eso se habla poco. O sea, los comuneros no era una cosa que decía, ¡ay, estamos contra el rey y tal! No, no, es que había una serie de exigencias que tenían que ver con la economía, sociales, un montón de cosas. Claro, de lo que no se suele hablar. Y a Fernando, lo que es en la zona de lo que había sido el Reino de Aragón, precisamente por Fernando, por favores, no se hizo nada, no intervinieron los flamencos, no se metió mano en ese territorio. El reino de... A ver, la única rebelión que había en la misma época era en Valencia, las germanías. Las germanías de Valencia, que bueno, aunque reivindicaban asuntos sociales muy parecidos, nunca llegaron a estar unidos. A pesar de que, por ejemplo, Murcia, que sí que estaba con los cumeros, eso se sabe poco. La rebelión comunera en Murcia duró tanto como la de Toledo, o sea, hasta el 22. O sea, sí que hubo intervención de los extranjeros en lo que es el territorio. Sí, pero Murcia no pertenecía, pertenecía entonces a la zona de Castilla, y no pertenecía a otra zona. Claro, la zona de Aragón, como el condado de Cataluña, pues estaban a otras cosas, no estaban por este lado. A pesar de que, como ya digo, que la rebelión comunera, por ejemplo, si no triunfó en Andalucía, fue porque a los dirigentes comuneros les cortaron la cabeza rápidamente. Miraba más hacia el Mediterráneo que hacia otro. Bueno, el Mediterráneo estaba en otras cosas, es decir, aunque diga aquello de Isabel y Fernando, tanto monta tanto, en realidad la cosa estaba bastante bien. De hecho, Fernando, todos sabemos que lo que intentó fue tener un heredero varón, que de hecho lo tuvo, pero murió a las pocas horas, con Germana de Foix, que, esto ya para apreciar un poco más al bueno de Carlos, Germana de Foix, que claro, era su madrastra, al principio, ¿no? Porque, bueno, se había casado con su padre, y su padre al morir le dijo que cuidase de ella, la cuidó tanto que le hizo un hijo. Es que, vamos, no se cortaba un pelo. Bueno, en esa época no se cortaba un pelo en mucha gente, ¿no? Los obispos tenían también hijos, etc., no pasaba nada. Pero a lo que me refiero es que la política de Aragón iba por un lado, Fernando lo tenía muy claro, cuando vio que ya no podía hacer nada con Castilla, que se la quitaban, y lo que intentó es independizar a Aragón teniendo un varón, que no pudo. Pero bueno. Me refiero a eso, no se llegó orientando los movimientos. A ver, realmente las cosas podrían haber sido muy distintas. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en la guerra de sucesión entre Isabel y Juana, la Beltraneja, los portugueses la llamaban la excelente señora, no la apodaban como una cosa tan despectiva como la Beltraneja, ¿qué hubiera pasado si en la batalla de Toro, pues realmente Fernando, la batalla de Toro no la ganó nadie, se quedó, según las crónicas históricas, se quedó un poco en tablas, e incluso, si rascamos mucho, casi que la ganó Juana de Beltraneja con sus ayudantes castellanos y los portugueses. Pero Fernando el Católico, es que era, bueno, es el príncipe de Maquiavelo, Fernando el Católico lo que hace rápidamente es propaganda diciendo por todo el reino que han ganado ellos. Y los nobles rápidamente se ponen a su favor. Y ahí ganan por propaganda. Es decir, mucho antes de Goebbels y el nazismo, Fernando lo de la propaganda lo tenía clarísimo. Y de hecho, la guerra de sucesión está a favor de Isabel justamente por la propaganda, no por otra cosa, no por las guerras. Imagínate qué hubiera pasado si en vez de que se ponen a favor de Isabel, se ponen a favor de Juana. Pues tendríamos seguramente una Castilla no mediterránea, sino atlántica, como Portugal. Hubieran cambiado completamente las cosas. Y además, Portugal tenía otros estados con las Indias, pero es que el resto del mundo lo tenía Portugal. Portugal, parte de África, etcétera, todo aquello. Imaginemos cómo podía haber cambiado todo eso. Si hacemos ficción histórica, vamos. ¿Quién te quiere hacer una pregunta? No. Yo quería nada más preguntar una cosa que me ha sorprendido un poco, lo de la Universidad de Oñate. Ciertamente no lo conocía el detalle del compromiso de renunciar a la pretensión. Pero me pregunto, si esto quizá más que revelar un anticomunerismo en el pueblo vasco, en Guipúzcoa o lo que sea, si no tendría una explicación mucho más sencilla. Es que la Universidad de Oñate la funda el obispo Rodrigo de Mercado, que era un carlista. Y entonces, claro, él para hacer carrera, porque aspiraba a ascender en el obispado,
pues pone entre las condiciones de la universidad, que era suya, porque la funda él, pues pone esa condición. Pero no porque la gente estuviera convencida. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho simplemente que 3 siglos después, de alguna manera, todavía estaba ese ascua estaba todavía ahí. Es decir, de hecho he dicho que los guipuzcoanos, menos San Sebastián y Fuenterrabía, fueron comuneros, Es decir, yo no digo para eso que los guipuzcoanos, digo que yo me encontré investigando que de repente esto, ¿no? Universidad de Oñate, tal, me llamó mucho la atención. 3 siglos después todavía alguien se acuerda de decir, no, si tenías parientes comuneros, tú no puedes entrar a la universidad. Pues sí, probablemente pudo ser esa la razón, pero evidentemente, sea cual fuese el motivo, eso estaba ahí. Estamos abundando un poco aquí en el movimiento comunero de las merindades, porque fue fundamental el movimiento aquí, fue muy importante. Sí, importante, y creo que después las causas sociales españolas se fueron todas fundamentando en ese comunerismo que quería el pueblo y no el rey. Que estaba entre la nobleza, no podía con los nobles, y el condestable de aquí de esto, pues unas veces estaba a favor de él, otras veces siempre estaba al lado del que eso. Y entonces hay un movimiento así importante que dejó las merindades después, al perder la guerra a los comuneros, las merindades quedaron arrasadas por el condestable. Sí. A mí lo que me llama la atención no solo es el olvido, vamos a decir, nuestro, ¿no? Como gente o personas que estamos vinculadas a las merindades, pero también me extraña mucho, no sé si extraña es el verbo otro, que por ejemplo Vitoria no quiera saber nada de que fue comunera, que en el País Vasco esto ni se mencione para nada, que en Madrid tampoco se mencione, y hubo una región comunera en Madrid, y aunque entonces Madrid no era evidentemente ni la capital ni mucho menos, pero sí que había un hecho comunero que fue importante en Madrid, lo de Murcia que he dicho antes, es decir, como que se ha pasado diciendo, esto ya es una cosa del pasado, pero qué... Incluso yo oí a alguien del gobierno que está en que decía, bueno, pero no vamos a hacer de esto una cuestión de buenos y malos. Hombre, no es cuestión de ser buenos y malos, sino de simplemente de dejar unas cosas claras, de aclarar las cosas, que no sé, un poco revuelto. Y ahora que un poco, pues tenemos un poco a pensar, lo que es la ruina un poco de la humanidad es que por acción digamos, de los castigos del emperador, o más por acción de los Velasco. Yo creo que fue un poco... Porque al fin y al cabo los Velasco tenían el favor del emperador, claro, por supuesto, vamos. Bueno, los Velasco o iban a, digamos, a hacer algo con el territorio que era los A ver, los Velasco hicieron una cosa muy evidente, como hicieron prácticamente todos los nobles que estuvieron a favor del emperador. Que si les habían destruido pues un castillo, no sé qué tal, y eso valía 5, lo que pedían luego era 10 en indemnizaciones. Eso es evidente, y los Velasco hicieron lo mismo. Es decir, lo que les habían destruido en Medina, en Frías, en cualquier otro pueblo, decían, a ver, aquí está la factura de lo que tal. Y claro, evidentemente eso estaba multiplicado. Las represalias no las sufrieron los Velasco, las sufrieron sus vasallos. Gente que, yo qué sé, pues que tenía pues eso, sus tierras o tal y cual, esa gente tuvo que, no lo sabemos mucho, pero como digo, se ha perdido mucho documento, pero sabemos que la indemnización que tuvieron que pagar los concejos, las zonas merindades, era altísima. Se dice por ahí que si luego Felipe II perdonó o no perdonó, no, pero desde luego... Se dice que, por ejemplo, los juzgados aquí de Vizcaya no se dieron para no dárselos a Medina. Era territorio velasco, vamos. De todas formas, enhorabuena por tu obra. ¿Podemos disfrutar de una segunda parte? No. Bueno, hay una cosa... No más que nada, porque a mí me apetecía mucho, y más en los 500 años, hablar de los comuneros, que es una cosa que a mí siempre me había interesado, y aprovechando los 500 años, pues dije, pues voy a escribir algo sobre los comuneros. Claro, cuando yo empecé a escribir, me pasaba lo mismo que todo el mundo. Padilla, Bravo, Maldonado, Villará. Y de repente empecé a leer todo lo que había, parece una maravilla internet,
a bucear por aquí y tal, incluso crónicas poco tiempo después de la rebelión, y me iba enterando de cosas alucinantes, como esto de que le pasaba al Merindader o del conde Salvatierra. Pero bueno, ¿cómo es posible? A mí me han vendido todo aquello de Padilla, Bravo, Maldonado, pero aquí hay muchísima más cosa, ¿no? Muchísimo más. De hecho, en la novela también aparece las Indias, América, porque alguna de esta gente, muchos se exiliaron en Portugal y en otros sitios, pero muchos se fueron incluso de contrabando, porque no todos eran barcos oficiales a América. Muchos se fueron también a América, que al fin y al cabo pues, era un territorio, en fin. Y esa codicia realmente que existía de querer, también se llevó a América. Es decir, de hecho, se pagaron las guerras del emperador pues con el dinero de América, una cantidad de dinero enorme, que además encima, como ya decía Quevedo, no paraba en Castilla, se iban los banqueros genoveses y otros alemanes, etcétera y tal, hasta Venezuela. Como sabemos que Venezuela se les vendió a los Fugger, ¿eh? Sí, Fugger y huesos. Sí, es decir, y ahí se hicieron también auténticas barbaridades. Y cuando te pones a ver esto, mira que nuestro mundo tiene injusticias y muy fuertes, pero cuando ves lo que había entonces, muy fuerte. No, muy fuerte. Y, a ver, lo te comentaba, hacer una segunda obra, pues no le veo mucha... Quiero decir, que por mi parte no... Sería casi como una especie de obligación, y si no, no tiene gracia. En tu favor diré que cuando lees, dices, jolín, se ha acabado. Sí. Entonces, como que... Sí, de hecho, a ver, yo sé que gente que lo ha leído pues le ha cogido cariño angélico y lo que va a pasar, etcétera. Sí, supongo que sí. ¿Tú crees que a partir de la guerra de las comunidades está la decadencia de Castilla? No. Yo creo que eso pudo ayudar, y de hecho sí ayudó, pero creo que hemos tenido después desastres suficientes para arruinarlo más todavía. Sí, pero ¿tú no crees que se apartó un poco de la zona de esta Castilla vieja, por así decirlo, y se fue más al sur? Yo no digo Madrid simplemente, también Andalucía, pues Sevilla, las Indias. Sevilla sobre todo se llevó las Indias. Sí. A ver, no lo sé. Yo lo que sí que he podido ver un poco con esto, por ejemplo, cuando he hecho la presentación en Toro y en otro sitio así más de Castilla, más al interior, más abajo, porque claro, es que decir Castilla es una cosa muy amplia. Y la Castilla del norte no es exactamente como la Castilla de Valladolid, mucho menos, ¿no? Pero incluso a nivel de la lengua castellana, que esto lo sé también, pues también es una cosa muy distinta. O sea, el castellano oral, realmente nace en el Alto Ebro, no en San Millán, que ahí está el escrito, pero el oral no. ¿En Valpuesta? Valpuesta y en otras zonas alrededor de Valpuesta. Evidentemente son Castillas diferentes. Una es la Castilla, vamos a decirle, montañosa, o no sé, como del origen, y luego está la otra Castilla de más abajo. Y cuando he hablado con gente, pues, de la zona de Toro, etcétera y tal, me llama la atención porque poca gente que se reivindique como castellano, de ahí supongo que viene también el libro de Silva, Lorenzo Silva, poca gente se atreve a reivindicarse como castellano. Entonces, voy a decir castellano, soy español, pero lo de castellano como que queda, no sé, como está un poco así desleído. Sí, es una cosa así como muy desleída. Pero bueno, tenemos estos problemas ya desde Machado. Machado en Campos de Castilla y en la Generalmente Derecho lo deja muy claro. O sea, Castilla puede que ya tuviese una serie de problemas detrás, pero es que en esa época también se está destrozando. Es decir, ha habido muchas cosas que han destrozado a Castilla y que a este paso supongo que la seguirán destrozando. En fin, no sé yo. Nuestra asociación hizo un homenaje cuando hacíamos las fiestas del Día de las Merindades, hicimos el homenaje a Valpuesta. Sí. A lo castellano. Empezamos ahí y desde ahí... Bueno, Valpuesta no, lo tenía antes. No fue nuestra asociación. Pero desde ahí se ha empezado a hablar más de... No, Valpuesta lo que pasa que... Si Valpuesta no se conocía... Hasta que han tomado Burgos, de Valladolid, el interés por ello, se han empezado a mover el tema de Valpuesta. Valpuesta históricamente es una injusticia. Yo cuando estudié en la universidad, una de las cosas que estudié fue el cartulario de Valpuesta, el cartulario medieval. Y ahí ya empezaban a aparecer pues, bastante vocabulario castellano que justamente se parecía mucho al catalán. Tenían mucho vocabulario para palabras muy parecidas. Omar, vegadas, etc. Luego todo
eso cambia con el castellano de Toledo, Alfonso X, es otro canta. Pero lo que me refiero es que Valpuesta, lo que pasaba con Valpuesta es bastante alucinante. Porque yo cuando veía los cartularios, que hay un montón de documentación, y decía Valpuesta, pero ¿Valpuesta qué es ahora de Valpuesta? Pues Valpuesta es una ruina. Claro. Y bueno, en fin. Están arreglando, ahora mismo están arreglando. Sí, pero bueno, pasará como con lo de Carlos y es decir, será algo para enseñar el turismo. Pero no será algo que tenga realmente la importancia que puede tener, por ejemplo, San Millán, como la cuna del castellano y tal, pero es algo como muy turístico. Está bien, turístico, pero nada más. No significa nada más. Es un problema. Pues daros cuenta cómo ha estado Valpuesta de olvidar que la cúpula de eso, allí en la cúpula había nacido un árbol, pero un árbol de 3 o 4 metros. Eso hay que darse cuenta del descuido que ha podido tener hasta hace bien poco. Hasta hace bien poco. Tienes que tener en cuenta, Paco, que Valpuesta, la lengua no nace ahí en un sitio puntual, es una zona. Es la zona de Valdegovía, y todo esto, claro. Y más sitios, es decir, no nace en un sitio. Pero sí, lo que pasa es que al haber unos cartularios y, claro, todo lo que se escribe queda. Aquí dio una conferencia, trajimos a una doctora precisamente que era de Vitoria, por Emiliana. Empezó a investigar sobre Valpuesta, es lo primero. Dio una conferencia. Eso sí que merece otra conferencia sobre el castellano, ¿te atreverías? No. De todas maneras, el tema de Castilla tiene mucha cosa, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el escritor castellano por antonomasia? Miguel Delibes. Miguel Delibes, que como supongo que todo el mundo sabe, su mujer era de Sedano y él veraneaba y pasaba mucho tiempo en Sedano, cosa que a mí me incumbe mucho porque mis padres son de la zona, de Urbaneja y de Escala, de todo aquello. Cuando Delibes escribe sobre Castilla, en realidad no está escribiendo sobre esta Castilla, está escribiendo sobre la Castilla de Valladolid. Prácticamente tenía muy poquita cosa escrita sobre la zona, sí, el diputado voto del señor Cayo, algunas cositas y tal, y él sabía que toda esa zona tenía una influencia tanto cántabra como vasca muy fuerte, pero jamás quiso mencionarlo, porque no era una cosa que manejara. Él manejaba todo el asunto de Valladolid, etc. Pero de ir un poquito más arriba eso no lo manejaba. Con lo cual, de eso no se sabe nada. Sin embargo, no se entiende Castilla, sino que tiene alrededor y todo esto por el norte, es decir, la Castilla esta, no la de Valladolid. Entonces, por eso digo que el asunto de las Castillas, sobre una Castilla, pues también es un asunto a tener. Pues, apúntatelo. De todas formas, yo pienso que digamos que esta Castilla, en la vida moderna no sale a la plaza. Y además, yo creo que no hay traje que se pueda poner para salir a la plaza. Y no va a salir desnuda. Y por no salir desnuda, pues se recurre a esto y lo de Villedar y alguna cosa más. Pero nada más. Pero para vestirse hay que primero querer vestirse. Empezando por ahí. Quiero decir que muchos de los que ahora están muy vestidos, en ciertas épocas estaban muy desnudos. Lo que sí han tenido después es voluntad de vestirse. Y no dejar que les vistan, sino vestirse ellos mismos y empujar. El problema es que aquí no sé si se está empujando lo suficiente hacia el lado correcto. Es decir, es un poco, al final... Pero es que encima viene, ¿cómo se llama lo de las excavaciones? La Tapuerca. Lo de Tapuerca, que es ya más fuerte y parece que aquello quiere empezar a otra cosa que verdaderamente sea importante y esto... Bueno, todo podría acabar. Bueno, yo creo que ya vamos, estamos pasando de hora. Agradeceros por estar, espero que os haya gustado. Alguien que
que no haya leído todavía el libro, tenga curiosidad, creo que quedan ahí 2 o 3 libros, si a alguien le Si queréis, interesa. para No queda... comprar, que os lo dedique, pues todavía hay tiempo, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias.